familia? Gracias por acompañarnos. Hoy es martes de Jalisco Unido por la Paz y va a ver usted qué programa tenemos el día de hoy. Nos sentimos muy contentos, estamos muy entusiasmados porque hoy finalmente abordamos un tema que usted nos ha estado comentando semana a semana. Estamos transmitiendo desde el 17.3 de Televisión Abierta, Canal Parlamento, y le voy a pedir que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales que usted ya conoce, Facebook, YouTube e Instagram, en donde nos va a encontrar como Canal Parlamento de Jalisco, y si usted se pone en contacto con nosotros vía Twitter, nos va a encontrar como @CongresoJalTV. Hablar de cultura de paz es hablar de paz interior, de creer en nosotros, de querernos a nosotros mismos. Cuando usted viaja a través de ese momento, va a encontrar sueños, miles de sueños que se pueden lograr cuando usted está conectado a sí mismo, pero también cuando logra conectarse con los demás. Hoy hablaremos de un tema muy importante, la magia que produce el Wi-Fi emocional. Y para ello, bueno, pues sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan en este día. Como siempre, nuestra experta en cultura de paz, Florencia Marón. Bienvenida, Florencia. Buenas tardes a todos, un gusto. Y hoy estamos de manteles largos, Alberto, porque tenemos un invitado que nos va a transformar con toda la sabiduría y conocimiento que hoy nos va a revelar. Pues platícanos, ¿quién nos acompaña? Bueno, pues nada menos que Pablo Latapí, uno de los comunicadores más importantes, además Premio Nacional de Periodismo aquí en Jalisco. Él es además experto en neurolingüística, porque también tiene esos estudios, además de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él también estudió en la Universidad Complutense de Madrid periodismo y ha ocupado diversos cargos en radiodifusoras y televisoras. Actualmente es conductor del noticiario matutino Zona 3 y colaborador de El Informador. También fue director de TV Azteca Tijuana y director general de deportes en TV Azteca, pero hay algo muy importante, él fue corresponsal en la guerra de Irak y de eso también vamos a hablar hoy aquí. Pero nada igual que lo represente, sino decir que es un hombre íntegro e integral y siempre preocupado por poner su granito de arena para que la cultura de paz sea gestada. Bienvenido, Pablo. No me abochorna, ¿qué hago? Me levanto y me voy. Oye, con esa presentación, bueno. no, ya me sentí hasta bueno, importante y grande. Florencia, muchísimas gracias, Alberto, de verdad. Hasta yo estoy diciendo, ¿y quién es ese que van a presentar? Preséntemelo, cuánto talento del muchacho, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Yo estoy segurísimo, Pablo, que con el trabajo de día a día ni siquiera uno se da cuenta de todo lo que se puede lograr, pero mira, eso y mucho más, no nos alcanzaría el tiempo para hablar de este tema, pero muy contentos de que nos acompañes este día, Pablo. No, muchísimas gracias. Ya de mi edad no te la tengo que decir, cuando dices que soy vacunado y las canas, entonces ya más o menos te das una idea. Muchísimas gracias, No, Alberto. hombre, un gusto. muchísimas Y además, gracias. podernos abrir estos temas, ¿no? Que no estamos acostumbrados a tratar estos. Y a mí me encanta, me conoce Florencia, tú estás conociendo, me encanta, porque hay que platicarlo, compartir, ¿no? Pues, Eso, dicen que todo lo que recibimos es para compartir y creo que tú eres un digno ejemplo de ello. Gracias. Porque ¿de qué te sirve morirte con el secreto y no contagiar y compartir con otros, ¿no? Por supuesto, cuando aquí en este Congreso del Estado, iniciando esta legislatura, hablábamos de la necesidad de construir entornos de paz en las comunidades, en los barrios, en los ejidos. Bueno, pues nos dimos a la tarea de poder saber y conocer esta realidad que estamos viviendo todos los días, Pablo. Se puede hablar de corrupción, se puede hablar de pobreza, se puede hablar de violencia. A través de los ojos de Pablo, ¿cuál es la realidad que se vive en México? Bueno, es una realidad muy triste, muy dramática, como tú bien comentas, pero ¿sabes qué? Que no nos podemos rendir, ¿no? Y abandonarnos a esa realidad. Nosotros siempre hemos sostenido, y esa es parte de lo que se ha convertido en nuestra misión personal, Alberto, y unos convencidos de que los buenos somos más, o sea, los buenos somos mayoría. Lo decía Facundo Cabral, lo dice Maslow, que todos somos esencialmente buenos, ¿no? Es correcto. Entonces, lo que se trata, porque nos platicaban, no, es que hay que entrarle al tema de seguridad, es que si todos entendiéramos
sí, a lo mejor es una utopía, que los buenos somos más y que si nos ponemos a construir y nos ponemos a identificar, a encontrarnos como lo estamos haciendo esta tarde de martes, entonces vamos a entender que unidos no nos para nadie, ¿me explicó? Entonces digo, sí serán necesarios cuerpos de seguridad, pero vamos a hacer pues un gran ejército de buenos, Alberto, y eso es maravilloso, y es lo que tratamos de promover nosotros, ¿no? Esa es un poco la misión de lo que hacemos, y del Wi-Fi emocional, de los buenos somos más, la galería de los malandros, etc. Es eso, ¿no? Es eso. Sí, ¿no? claro. Por supuesto. Y es una de las apuestas que en esta legislatura se hizo, no solo apostar, como tú lo comentas, al tema de armas, de patrullas, sino apostar precisamente por ese cambio gradual en la sociedad para construir paz, rechazando la violencia, dialogando, con negociación y con otras formas de construir la paz, ¿no, Florencia? Es correcto, y a nosotros nos gustaría mucho saber, dado que tú estuviste en Irak y pudiste ver ese rostro de la guerra, ¿cómo lo trasladas y cómo sería la diferencia? ¿Es el mismo rostro de esta violencia que vemos hoy en el país, en las calles? Híjole, qué difícil, no me había puesto a pensar. Lo que pasa es que sabes que aquí un país en guerra, y hay otro tema que es muy importante, te lo voy a decir antes. O sea, cuando llegas a Irak, cuando llegué yo como corresponsal, como reportero, eres un observador de fuera que llegas a ver una realidad, ¿no? Sí. Entonces eres Un narrador espectador. omnisciente. Esa tercera posición, ¿no? En cambio, cuando vives en un país como México, un estado como Jalisco, una ciudad como Guadalajara, y ves que, ya viste, 3 jóvenes van, los sacan de su casa, Sí, y claro, o sea, ya no eres un observador, ya es algo que es parte de tu realidad. Entonces es completamente diferente. Entonces, ¿qué te pega más? Sí, en la guerra pues sí estás en riesgo, te tocan balaceras, te tocan bombas, bueno, no tanto, ¿no? Pero sí, sí te toca, digamos, bombardeos cercanos y estás en constante peligro, porque no hay Estado de Derecho y no hay policías. O sea, hay un ejército norteamericano de ocupación, pero que se dedica a que no se den de fregadazos, ¿no? Si tú te robas la gasolina del otro, no se van a meter. O sea, fíjate qué peligroso, Sí, la por falta de supuesto. Estado de Derecho. Y entonces pues estás a la deriva, pero al final de cuentas sabes que te vas a regresar. Después de un mes nos regresamos, ¿no? Sí, claro. En cambio aquí vives y aquí te puede afectar y aquí te puede pegar en cualquier momento. Yo creo que esa es una diferencia fundamental, ¿no? Por supuesto. Y fíjate, no solamente con esto que comentas en la guerra, ya donde se pierden todo derecho, sino que aquí en el Estado hablas pues de esta situación que se vive, pero te has vuelto un actor, te has vuelto no solamente un espectador, sino a través de lo que tú estás compartiendo y que ahorita vamos a platicar en el tema de la conexión emocional, pues has estado despertando conciencias. A mí me gustaría que platicáramos de eso. Alberto. Yo quisiera, si no tienen inconveniente, que me acompañaran a ver una cápsula y para podernos introducir en el tema y bueno, pues entrarle de lleno a lo que es el Wi-Fi emocional. ¿Qué te parece, Pablo? Venga, Alberto. ¿Vamos, Florencia? Bienvenido con Adelante, el maestro. acompáñenme. ¿Sabías que en México, de acuerdo a la información de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 mexicanos de entre los 18 y 65 años de edad ha padecido algún trastorno relacionado con las emociones? Según cifras recientes del INEGI, el 67% de los mexicanos tiene sentimientos de depresión alguna vez al año, 9.7 diario, 11 puntos semanalmente y 11.5% cada mes. Esto revela la importancia de desarrollar habilidades a la hora de gestionar y canalizar los distintos tipos de emociones, ya sean negativas o positivas. Las emociones son necesarias para sobrevivir, nos ayudan a encontrar rutas y caminos para tomar decisiones. Sentir emociones equilibradas nos permite formar relaciones sanas con los demás, como para vivir una vida placentera y estar en conexión con nosotros mismos. Cuando falta la conexión emocional, hay desapego y falta de empatía hacia los demás y hacia nuestras propias emociones, y puede acarrear consecuencias negativas en las vidas de las personas que lo sufren y de sus allegados. ¿Sabías que es importante desarrollar habilidades para iniciar y mantener relaciones interpersonales duraderas y mutuamente satisfactorias? El punto clave es entender que hay que tomar y ceder. Saber gestionar las emociones nos lleva a construir vínculos más sanos que impactan positivamente tanto en nuestra calidad de vida como en la de nuestro bienestar. Tener conexión emocional es una de las experiencias más gratificantes que podemos experimentar.
ya que además de sus beneficios, crea historias maravillosas y deja huella. Encontrar a una persona que vibra a nuestra misma frecuencia y que nos ayuda a crecer es invaluable. Coincidir con las personas es maravilloso, pero conectar con ellas es mágico. Para Jalisco, unido por la paz, Abraham Flores. Como puede ver usted, qué importante es gestionar las emociones, poder construir, poder conectarse en el tema emocional. Pablo, la pregunta es, ¿cómo nace el Wi-Fi emocional? ¿Cómo nos puede ayudar? Es que es una historia que me encanta contar. Te voy a contar una historia. A ver, platícanos. Te voy a contar una historia. Totalmente Cuéntamelo todo, ericksoniano Pablo. el tema, ¿no? Mira, lo que pasa es que yo fui famosillo en la Tele Nacional de hace algunos años y eso me llevó a que me dieran la dirección de deportes de TV Azteca, cuando se fue José Ramón Fernández. Fueron 2 muy buenos años, le voy a las Chivas, entonces yo era muy feliz, fui a Super Bowls, etc. Pero pues un día las grillas internas de una empresa como TV Azteca, pues si no estás adentro de las grillas te revientan, me reventaron, pero pues el presidente de la empresa, el señor Salinas, me dijo, maestro, eres de casa, ya no puedes estar aquí, y me dio a elegir 3 opciones, irme a Tijuana, irme a Guatemala o dedicarme a las ventas. Pues las ventas, pues no es lo mío, ¿no? Guatemala no es mi país y Tijuana, pues está bien, ¿no? Entonces me fui a Tijuana, pero resulta que en ese momento Tijuana era la ciudad más violenta del país, no sé si se acuerdan. Realmente, o sea, y de hecho cuando yo llegué me tocó en un fin de semana 65 ejecuciones, en un fin de semana, ¿no? Y no digas en la periferia, a 2 cuadras de donde estaba la televisora mataron a un cuate en la primera fila de un cine, ¿no? Entonces la ciudad vivía con muchísimo miedo y el miedo te hace que cedas espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, era impresionante porque se empezaba a meter el sol y además como está muy al norte y hacia el oeste, pues se mete el sol más temprano, entonces para las 4 de la tarde empieza a oscurecer y la ciudad se vacía. Tiene una playa preciosa, las playas de Tijuana, no sé si las conocen, pero son hermosísimas, vacías. Y obviamente pues las ocupan los malandros, ¿no? O sea, se vuelven lugares de picaderos. Entonces, al mismo tiempo, mientras la gente se recluía, ya no hacían fiestas, no hacían reuniones sociales, porque no sabías a quién estabas metiendo a tu casa. Pero al mismo tiempo, encuentras gente muy valiosa, 2 o 3 personas que le apuestan a construir, incluso en ese ambiente, y empiezan a construir con grupos de personas. Entonces, inmediatamente nos identificamos con ellos, ¿no? Y empezamos a hacer como construcciones, pláticas, pues aprovechando que es uno medio famosillo, que se te da el rollo, entonces hacíamos grupos, empezamos a platicar, como comentaba Florencia, tengo un máster en programación neurolingüística, entonces tienes ciertas inquietudes, sí aprovecharlo, algunos conceptos, y entonces empiezas a encontrar que sí, que los buenos somos más, pero no solo eso, que cuando los buenos empezamos a conectar con más buenos, se hacen conexiones muy impresionantes. Ya con el tiempo, pero empezamos a trabajar, nosotros dábamos pláticas en universidades, en organismos empresariales, en sindicatos de taxis, para irles transmitiendo que Tijuana era una ciudad rescatable, ¿no? O sea, que no se la podía ceder a los malandros, no le podías dejar los espacios porque mientras más se los dejaras, más los iban a ocupar y más te iban a echar para atrás. Y entonces nosotros fuimos una parte pequeñita, pero fue un gran movimiento que recuperó Tijuana. Porque Tijuana después de unos años volvió a vivir, volvió a salir a la calle, recuperó su famosa avenida Revolución y nosotros fuimos evolucionando en ese concepto de que los buenos somos más y que cuando nos conectamos, ¿sí?, conseguimos muchas más cosas. Y entonces empezamos a trabajar la cultura de la bondad, ¿no? Qué maravilla. Entonces, ¿qué es ser bueno? Es, maestro, simplemente romper la brecha, te lo dicen los budistas, termina esa brecha que te separa con los otros seres humanos y vas a encontrar que todos somos lo mismo. Todos somos. Entonces pues si tú, yo no te conozco, Alberto, pues te saludo y te doy un abrazo, ¿no? Y te pregunto, oye, ¿cómo estás, Alberto? ¿Cómo va tu día? No, bueno. ¿No? Entonces vas rompiendo, y eso lo empezamos a hacer. Y entonces empezamos a hacer esas pláticas, ¿no? Y como me gusta el fútbol, le puse elementos de fútbol, etcétera, y platicando ya con especialistas y leyendo, pues lo que encontramos es que cuando por naturaleza, eso es algo natural, cuando tú ves que alguien está haciendo algo bueno, algo positivo, conectas y dices, yo quiero hacerlo. El ejemplo en la calle. Tú vas manejando en la calle y ves que el de adelante aplica el 1 a 1, te dan ganas de aplicarlo. Así es. ¿Cierto? Sí, es un reflejo. Si tú ves que hay una persona que está ayudando a una persona mayor a cruzar la calle, te dan ganas de ayudar. Si ves que a una persona en situación de calle, sobre todo a un niño, le regala un lonche, te dan ganas de... ¿Me explico? Sí. Y eso es porque
y esto nos lo enseñó un psicólogo español, las neuronas, ¿sí? Cuando detectan algo bueno, como somos esencialmente buenos, empiezan a espejear, ¿no? Y entonces mis neuronas se identifican con las tuyas y se crea una conexión inalámbrica, Wi-Fi, ¿no? Pero es a nivel emocional. Y si es entre dos personas, pues está padre, pero si somos 3, si somos 4, si somos 5, se crea una red que, mira, por ejemplo, y está comprobadísimo, en un edificio de departamentos, cuando todos los vecinos se saludan entre sí, o sea, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Eso tan sencillo, Alberto, Florencia, blinda esa comunidad y hay muchas menos posibilidades de que entren malandros. Es increíble. Y además, comprobadísimo. Y además hay ejercicios fantásticos. O sea, por ejemplo, las meditaciones colectivas, pues es Wi-Fi emocional. Entonces, con meditaciones colectivas, tú lo sabes, puedes curar enfermedades, puedes sanar ciudades que están muy lastimadas cuando tú invitas a grandes grupos de meditación a meditar en lo mismo. Es fantástico. Parece magia, pero es real, porque son esas conexiones y ese es el Wi-Fi emocional. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer con nuestras pláticas, nuestras conferencias, nuestros seminarios, es enseñar eso, y son ejercicios muy sencillos, ¿no? O sea, nosotros lo que provocamos en las conferencias que damos, que según veo, has visto alguna, pues nosotros primero te invitamos, digo, con muchas jaladas y payasadas y gritos y mentadas de madre y cosas y contando muchas historias, pero es primero que te ocupes y te preocupes un poquito de tu cuerpo, ¿no? Que es tomar agua, tomar mucha agua en la mañana. Bienestar físico. Exacto, ahí empieza. Y además el primer mensaje, cuando tú tomas un litro de agua en la mañana en ayunas, le estás mandando a tu cuerpo el mensaje de que, maestro, me interesas, tú me vas a llevar, me vas a traer. San Francisco le decía, el burrito, ¿no? Sí, Más claro, claro, no somos te vamos. 80% agua. Me vas a llevar, me vas a traer, entonces me interesas. Me ocupo de ti, ¿no? El segundo es el tema del cuerpo emocional, espiritual, psíquico. Y entonces a través del silencio, que es el principio de la meditación. Entonces dedicarle 15, 20 minutos diarios como hábito al silencio. O sea, sentarte en silencio con los ojos cerrados, respirar y no esperando resolver problemas de cómo voy a pagar la factura, cómo voy a pagar la tarjeta de crédito, cómo voy a llegar a la cita que tengo en el canal del Congreso a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde. ¿Me explico? No, Sí, no, sino simplemente ver qué traigo. Al principio es como agua rebotada, dice el maestro Pablo de Ors, que es un jesuita, gran maestro de meditación. Al principio es como agua rebotada, pero con el paso del tiempo el agua se va sentando y empiezan a salir cosas maravillosas, pero ese es el silencio. Y el tercero es el tema de la bondad, la práctica de la bondad, pero con hábitos, o sea, como hábito. O sea, ¿en qué consiste? Por ejemplo, es todos los días a todas las personas, sobre todo en los lugares en donde trabajas, donde estás, saludar a todas las personas. Que eso es difícil, porque no estamos acostumbrados. O sea, tú a donde llegues, saludas. La segunda es también todos los días a alguien preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Siempre tenemos algo bueno que contar de nuestra. A lo mejor que mi sobrino consiguió trabajo, que mi hija ya se graduó de contador, me explico, siempre hay una buena historia que contar, ¿no? El tercero, un buen abrazo, a alguien diferente cada día, ¿no? Mi hermano, ¿me dejas darte un abrazo? Un buen abrazo. Y el cuarto es hacerle una especie de obsequio, ¿no? Que puede ser un comentario, a lo mejor una persona que trabaja contigo acaba de cambiar de lentes, pues el regalo es decir, oye, qué padres están tus lentes. Dice, igual y nadie se había dado cuenta, oye, pues sí, ¿verdad? Y eso es ese regalo. Y cuando tú haces eso, estás creando esa conexión de Wi-Fi emocional. Y ya después empiezan a pasar ese tipo de cosas, como por ejemplo, que en el edificio no se meten los malandros, que empiezas a conectar con gente con la que deberías de haber conectado hace mucho tiempo y que vas a hacer muchas cosas juntos. Ya son las consecuencias positivas que trae esta Entonces conexión. ya te crea la adicción. Sí, a ser bueno. fíjense quien nos ve en casa, qué importante lo que nos acaba de compartir Pablo. Primero, dice que esencialmente todos somos buenos. Hemos sostenido, Florencia, en el programa que la violencia es cuestión de elección, que elijamos hacer lo bueno. Habla Pablo del bienestar físico, del bienestar mental, emocional, para poder construir. Y si usted tomó nota, nos compartió ahorita el saludo, qué importante es el saludo. Nos habla también de el ocuparte de manera sincera por la otra persona. ¿Qué tal está tu familia? ¿Cómo se encuentra? Sin ánimo de chismorreo, ¿verdad? Sí, no, no te puedes recibir una cachetada, claro. Sin ánimo de chismorreo, un abrazo, con todo lo que produce, que ya nos podrá decir nuestro coach y psicólogo, el efecto que produce un abrazo. Y la cuarta, que están tomando nota, nos decías, Pablo. Un regalo que es un comentario, algo bonito. Yo te regalo un comentario. Un halago.
Como decía Robert Cialdini en su libro de Influencia, ¿no? Algo de reciprocidad, siempre un halago, una muestra de afecto se va a regresar en algo por ejemplo, positivo, en un lugar ¿no? de trabajo, si tú sabes que hay una secretaria que necesita un clip, pues le regalas el clip. Imagínate qué regalo más sencillo y le estás haciendo el día porque te estás ocupando de ella y darle un pequeñísimo regalo, ¿no? Por supuesto. Oye, yo le quiero preguntar a Pablo, porque son cosas que tú manejas, hablando de cultura de paz, ¿qué viene a tu mente cuando dices Dios está en los detalles? Y si nos puedes explicar eso de la ligera ventaja. Ah, claro que sí, son parte de la... Sí, lo Sí, que pasa sí, es que sí. lo de Dios está en los detalles, es que es precisamente en las pequeñas cosas donde se crean las grandes cosas. Es una frase preciosa de Gustave Flaubert, este gran escritor francés, el autor de Madame Bovary, además un apasionado de cuidar el lenguaje, pero de ahí partimos para que hay detallitos, ¿sí? Pequeños hábitos que cuando tú los haces cambian las grandes circunstancias. Ahí hablamos, por ejemplo, de jugadas de fútbol, una jugada de que por 5 centímetros entró o no entró, pues sí, ese detalle te cambió un partido. Sí, claro. Pero aquí son esos pequeños detalles, o sea, el saludar, esos son los detalles donde está Dios, o sea, digo Dios, donde está el secreto de la magnificencia, ¿no? Donde está el secreto de las grandes cosas, de las grandes obras, está en esos pequeños detalles. Tú ve cómo cambia la vida de una persona cuando te dedicas a saludar, a ser amable, a preocuparte, y sencillo, nada, como dices, nada, meterte ni en el chisme, ni en una labor apostólica, ¿no? Por Sino supuesto. simplemente además creas un entorno, es mejor cotidiano, negocio ¿no? estar en paz con toda la gente a tu alrededor, Claro. ¿no? Y ahí en esos pequeñísimos detalles, Florencia, como saludar, ¿cómo estás? Es donde está la magnificencia. Por eso nos referimos a eso. Y la ligera ventaja es una teoría que maneja un señor que se llama Jeff Olsen, que es uno de estos gurús de los multiniveles, y que él te habla que la ligera ventaja te la da cuando esos pequeños detalles los manejas como hábitos. Y entonces él dice que la ligera ventaja te la da los pequeños hábitos que tienen 3 características, ¿no? La primera, que son cuestiones que son muy fáciles de hacer, pero también de dejar de hacer. Y él te pone un ejemplo. Por ejemplo, si tú todos los días ahorras un peso, ¿no? Guardas un peso cada día, pues es muy fácil hacerlo, ¿no? Pero también es muy fácil dejar de hacerlo, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. La segunda característica es que pues, no es nada emocionante, ¿no? O sea, no es nada fuerte, qué fascinación de Un guardar, peso ahí, ¿verdad? de guardar Al un cajón. peso, ¿no? Y la tercera es que no te deja resultados en el corto plazo. O sea, si tú vas a la semana, pues vas a tener 7 pesos. Pero si ya vas a los 6 meses, ya tienes 180 pesos, y si vas al año, ya tienes 360. Entonces, que tiene resultados en el largo plazo, ¿no? Entonces, si nosotros, estos pequeños hábitos que yo te digo, que son, por ejemplo, lo del agua, pues es muy fácil de hacer, muy fácil de dejar de hacer, ¿no? Sí, claro. No es nada así emocionante, ¿sí? Y el tercero, pues no te deja resultados en el corto plazo. Cuando llevas una semana meditando, pues no pasa nada. Pero pregúntame cuando llevas 6 meses, cuando llevas un año. Y el tercero es que no te dejan, que no te dejan resultados, que no son muy emocionantes, que no te dejan resultados en el corto plazo, pero en el largo plazo sí. Y aquí sí ya hay una pequeña contradicción, porque por ejemplo, el tema de tomar agua, pues sí, en el largo no es muy emocionante, pero pues te va a dar resultados. El tema del silencio, pues no es muy, pero el tema de la bondad sí es muy emocionante. Sí, claro. Sí es Claro. fascinante, Sí, claro. y es, diría mi abuelo, que era muy malo, es orgásmico, pues, ¿no? O sea, es algo Es que un te... orgasmo espiritual. que te Es llena, correcto. sí, entonces está padre, ¿no? Entonces, esos son los pequeños detalles asociados con la ligera ventaja. Además, Por supuesto. ya se ha demostrado científicamente que el pináculo más alto de la inteligencia es la bondad. Y justo es un Qué bonito. ingrediente vital Sí. Qué bonito. para la paz. Porque en esa medida, dice, no puede haber paz sin conciencia limpia. Cuando tú te dedicas a hacer estos actos de bondad, pues obviamente tú vas a llevar tu cabeza a la almohada con una paz infinita, hasta respirar mejor, ¿no? Porque es eso Qué que bonito, no se qué ve. bonito lo que dices, Sí. fíjate, qué aprendizaje. Sí, eso que no se ve, que es esa energía positiva de la cual hablas, no se ve, pero se siente. Y tú no ves el oxígeno, pero lo respiras. Claro. La mala energía no la ves, pero la sientes como la buena. Así es. Así es que pues te agradecemos que... Y cómo impacta eso de manera fundamental, ¿no? Que es precisamente entre esos trabajos que propone aquí el Congreso del Estado, que acaba de aprobar el gobernador del Estado y que ya entró en vigor la Ley de Cultura de Paz, que dicho sea de paso es la primera en su tipo no solo en México, sino en Latinoamérica, Wow. porque está apostando precisamente a esto que se está comentando, cómo poder incidir de una manera positiva en todos estos elementos de la educación, del cambio gradual, cultural que se tiene que dar
mediante el diálogo. Y ahorita ya hablamos de compasión, de bondad, pero hay una palabra que ha sonado mucho en los comentarios de quienes nos ven en sus hogares, el tema del diálogo. De manera muy, muy breve, ¿qué les representa esta palabra, Pablo? El diálogo, pues, es la conexión. Acuérdate que nosotros asumimos que somos seres diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos conocemos y porque hay una brecha entre nosotros, que son las cosas, ¿no? Entonces, cuando tú dialogas, ¿sí? Y cosas tan sencillas, o sea, Alberto, pues, si yo te pregunto cómo va tu día, caray, pues este cuate ya no está con el conductor notable de la televisión, del canal del Estado, ¿no? Ya se está ocupando y preocupando de la persona. Entonces, eso está cerrando la brecha. Eso es el diálogo, ¿sí? Ese es el diálogo y esa es la maravilla. Fundamental en la construcción de paz. Y aunado a el arte de escuchar, que decíamos que entre oír y escuchar hay un abismo. Entonces, este diálogo se da porque escuchamos y entonces comprendemos y conectamos. Hay otra pregunta, son 3 preguntas que nos hacían, además de esta del diálogo. Los hábitos, Florencia, ¿qué representa, qué relación tiene con la cultura de paz? Bueno, en los hábitos, incluso en la propia sinapsis cerebral y ahora con las neurociencias, con todos los descubrimientos, todo lo que hoy nos platica Pablo crea esta sinapsis. Es decir, tú puedes desconectarte en el cerebro con hábitos hábitos nocivos para la salud mental, física y espiritual, y hacer nuevas conexiones con estos hábitos, que si son 22 días, que no son, no tienen que ser 22, pueden ser más, pueden ser menos, pero de que funciona, es científico que tú, creando hábitos positivos, como este de siempre preguntar, incluso no solo preguntarle al otro, pregúntate a ti en el espejo, hola, ¿cómo amaneciste? Por supuesto. Entonces empieza ese autoconocimiento, ¿no? Claro. Entonces los hábitos son fundamentales. Por supuesto, y nos decía ahorita Pablo, ¿no? Todo de la piel hacia adentro inicia en la parte interior. Y hay una tercera palabra que es la familia, pero a mí me gustaría que me acompañaran a un corte, Pablo, y si no tienes inconveniente, al regresar hablamos de ese tema y de cómo esta conexión emocional puede influir de manera positiva en la familia. Me encanta. ¿Te parece? Adelante. ¿Vamos, Florencia, a un corte? ¿Cómo no? Regresamos, somos Jalisco, unido por la paz. Haz oír tu voz en el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Dentro del portal hallarás la sección Opina, en la que además de visualizar el resumen de las iniciativas que se están discutiendo, podrás hacer llegar tus propuestas y enriquecer con tus comentarios dichas iniciativas. Para esto, selecciona la iniciativa que te interese y da clic en Comentar. Se abrirá enseguida una nueva ventana, la cual solicitará tus datos así como tu aportación. Solo tienes que llenarlo y listo. Todas tus opiniones serán recibidas por las y los diputados de la comisión dictaminadora. Ingresa a congresoweb.congresohal.gov.mx/congreso-abierto/. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti. Informativo Parlamento. El Congreso de Jalisco tiene vida propia. Todos los días en sus oficinas, pasillos y recinto se escuchan las voces que conforman uno de los 3 poderes de Jalisco, el legislativo. Conoce el acontecer del Congreso y el de sus protagonistas. Informativo Parlamento. Lunes a viernes, 9 p.m. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. En el Canal Parlamento trabajamos para que estés bien informado del acontecer parlamentario y la actividad de los diputados, sus iniciativas, reformas, foros, debates y sesiones. Sintoniza Canal Parlamento en el 17.3 de televisión abierta y a través de todas nuestras plataformas. En la web, Canal Parlamento de Jalisco. Facebook, Canal Parlamento de Jalisco. Twitter, @CongresoJalTV. YouTube, Canal Parlamento de Jalisco. Periscope, @CongresoJalTV. Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco. O descargando en tu celular nuestra app, Congreso TV.
Estamos en todas partes, en todo momento. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente, Congreso de Jalisco. Gracias por acompañarnos aquí en Jalisco Unido por la Paz y les sigo invitando a que se una a la conversación a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, en donde nos va a encontrar como Canal Parlamento de Jalisco, y en Twitter estamos como @CongresoJalTV. Estamos hablando de Wi-Fi emocional con nuestro gran invitado Pablo Latapí, y también nos acompaña y le doy la bienvenida a José Mari. José Mari, nuestro coach y psicólogo, bienvenido. Hola, al contrario, mil gracias, aquí muy halagado estar aquí en este programa con excelente José Mari, persona. amigo, qué Excelente gusto. persona. Gracias, gracias. Sí, amigo. Gracias. Muchísimas gracias. Nos estaba comentando Pablo que los buenos somos más, José Mari, que estamos llamados a poder construir con acciones de bondad, con acciones de paz. Pero ¿qué pasa de pronto, digo, desde la perspectiva psicológica, con esas historias de personas que se van por el camino de la violencia? ¿Qué pasa en ellos? Así es. Mira, para empezar, hay muchos factores del por qué la persona se va hacia la violencia. Es muy cierto, la naturaleza humana es buena tal cual como es. Hay tres factores, quiero mencionar tres que son muy importantes. Uno es la educación de lo que tiene que ver en la familia. Lo aprende, el niño aprende, ve a papá que regaña a mamá, que le grita, por ejemplo, vea a mamá que, por ejemplo, se enoja con la vecina, ¿sí? Entonces el niño va aprendiendo mucha agresividad a través de lo que va viendo en casa. Es ahí donde tenemos que ir a la yugular, porque si no cambiamos en casa, porque si no hacemos un cambio o un movimiento en casa, todo esto va a seguir ocurriendo. Entonces, primero es hacer ese cambio en casa para tener lo que es aparte de una paz y cultura de paz. Una segunda tiene que ver con las frustraciones. Hay muchas personas que no logran sueños, que no alcanzan ciertas metas, que no logran todo lo que desean y quieren y se sienten frustrados. Y esta frustración los llevan a que sientan agresividad, sientan amargura a la vida, sientan tantos vacíos, tantas cosas, que eso lo van transportando en su día a día a través de agresiones. Y una tercera es la escasez. Escasez de afecto, escasez económico, escasez de comida, escasez de tantas cosas, que ese tipo de escasez lo va buscando y lo quiere llenar. Bien decían hace un momento, por supuesto que la violencia como la paz es una opción. Muchas de las personas que a través de la educación aprendida, lo que es la agresión, la segunda, que es a través de las frustraciones, y esta tercera que nos lleva a una escasez, pues tenemos una bomba nuclear, así tal cual como son las personas. Hay dos partes que son muy interesantes. Uno es la agresión y otra es la violencia. La agresión es sinónimo y es consecuencia de lo que la persona ha vivido, y eso se queda ahí, como dar un puñetazo, como pegarle al carro o otro tipo de cosas que son agresiones, y hasta ahí queda. Y puede haber un arrepentimiento, puede haber una situación de que, bueno, la regué. Pero ya a una persona violenta no le importa dañar, no le importa lastimar. Una persona violenta pierde esa empatía. Una persona violenta es capaz de matar y es capaz de hacer cosas. Cuando ya llega una persona realmente violenta extrema, asesinos seriales, por ejemplo, terroristas, estamos hablando de una persona que ha perdido toda la proporción de una conexión emocional, afectiva y positiva. Por supuesto. Tú dices falta de afecto. Pablo nos comentaba ahorita la importancia de la manifestación del afecto, el recibir esa manifestación de afecto, por eso es muy importante. En este escenario de violencia que deciden algunas personas,
me hace recordar, Pablo, algo que te hizo muy, no sé si popular, pero fue la Galería de los Malandros, ¿no? La Galería de los Malandros es como un despertar de conciencia para quienes se van por ese camino, al final del día rematar, decir, somos más los buenos para que ese era el cambien pretexto, el camino. Sí, pero ojalá y fuera, no era la pretensión tanto. La historia es muy fácil, sí, nosotros sentimos que algo que puede ayudar es cuando te exhiben como malandro, ¿no? Cuando a ti te exhiben como una mala persona, José Mari, pues digo, simplemente por vergüenza, o qué va a decir mi mamá, pues dices, entonces era la idea de exhibir a los malandros, ya con la nueva ley ya no puedes sí, claro, exhibirlos, pero entonces la idea, eso nació también en Tijuana, porque necesitábamos, desafortunadamente había habido muchos secuestros, trabajábamos muy cerca del procurador afortunadamente, y entonces el procurador decía, es que tengo como 300 casos de personas que están acusadas de secuestro, pero si la gente no denuncia, van a salir. Entonces nosotros creamos, dice, ¿cómo pasamos 400 pelados en la tele? Claro. Pues en una galería, sí, claro. Y era la Galería de los Malandros. Y ya lo de las cachetadas, ya nació, eso es aportación tapatía, ¿no? Excelente. Y la gente nos gritaba en la calle, ya guarda, ¿no? Pero el mensaje era ese doble, o sea, si tú haces una malandrinada, aguas, claro. Yo te voy a sacar, ¿eh? Te voy a sacar, y con cierta ironía y cierto sarcasmo, te voy a dar tus cachetadas al aire. Y además voy a rematar diciendo, sí, esos son los malandros, pero los buenos somos más. Y tenemos que hacer más. Y lo decía Pablo, el expresidente norteamericano Eisenhower, decía que la justicia y la paz pues son dos caras de la misma moneda, ¿no? Hablas también de un tema de justicia, que es parte de esa aspiración a construir la paz y entornos pacíficos. Pero, José Mari, en esta situación de violencia que se da en el entorno, en las familias, ¿qué contención emocional se puede hacer? ¿Qué puedes tú recomendar para poder revertir esta realidad? Sí, una parte que son muy importantes son utilizar esos caminos, esos tres canales que nos ayudan a que una persona se sienta como persona. ¿Qué significa esto? Cuando tú estés platicando con alguien, mírala a los ojos, porque eso le permite que le estás poniendo atención, eso le permite que le eres importante, y eso hace sentir a la persona segura, confiada y con una gran autoestima. 2, cuando tú la mires a los ojos, háblale por su nombre. El hablarle a una persona por su nombre te hace sentir poderoso, te hace sentir importante, te hace sentir fuerte y aumenta la seguridad y confianza. Por eso, mamá, cuando mires a tus ojos, cuando hables con tus hijos, míralo a los ojos, háblale por su nombre y dile lo importante que es para ti y ámalo y quiérelo tal cual. Segundo, escúchalo. La gente quiere sentirse escuchada. La gente quiere expresar todo lo que piensa y todo lo que siente, pero no hay quien lo escucha. Por supuesto. Entonces, eso es muy importante. Y tercero, esa conexión emocional de lo que es el abrazo, de lo que es ese toque, del toque hacia lo que es el cuerpo. Un abrazo, los efectos positivos de un abrazo te permite tranquilidad, te da afecto, amor, confianza, reduce el estrés. Por ahí lo que se dedica mucho a esta parte teórica menciona que por lo menos un abrazo debe durar unos 20 segundos, mínimo unos 20 Sabroso, segundos. ¿verdad? Sabroso, pero fuerte, agradable, sí. Como debe de apapachador, ser. ¿Sí? Y por supuesto, las estrategias que ya hemos comentado, ¿no? Ejercicio, meditación, reflexionar, leer, oración para los que somos creyentes. Y todo eso nos permite a cada uno de nosotros ser una persona completa. Y una persona completa, estoy hablando de una persona que se ama, una persona que tiene una gran fuerza afectiva y cariñosa, y una persona, 3, que para mí es grande, que cuando tiene problemas no se enfoca en el problema, sino se enfoca en la solución, en cómo sí vamos a solucionar esto, y no solamente se la pasa queje y queje. El estarnos quejando solo atrae mala vibra, solo atrae mala señal, solo atrae mala energía. Cuando tú, en vez de quejarte, solucionas y te enfocas a esto, vas a irradiar paz, tranquilidad, armonía, y todos quieren colaborar contigo, todos quieren trabajar contigo. Paz y armonía, paz y armonía, José Mari. ¿Sí? Iniciaste hablando del tema de la familia, y es la pregunta que nos quedamos ahí en el tintero, Pablo. La aplicación de esa conexión emocional en la familia. Pues mira, va mucho, no es tan pretencioso como el tema de José Mari, porque yo entiendo, corrígeme, José Mari, que tú vas mucho enfocado ya a familias
pues, muy descompuestas, ¿no? O sea, ya donde la violencia es Sí, 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 manifiesta, por ¿no? O sea, ya no es latente, ¿no? O sea, Ujú. digo, qué terror, ¿no? Digo, espero que ninguno de nosotros lo veamos, pero, Lo estamos viviendo, ¿no? cuando un hombre le pega a su pareja, Claro. digo, me parece brutal, ¿no? O sea, me parece que claro. eso ya ahí perdiste. Pero fíjate que hay un principio, y más o menos coincidimos José María y yo. Tú, como padre de familia, muchas veces llegas a tu casa, llegas hasta el gorro, llegas cansado, llegas fastidiado, vas, te metes a tus asuntos, te vas porque tienes que revisar las cuentas, etcétera. Sí, Te cambio las... ¿Dónde están tus hijos? Ve y salúdalos. O sea, ¿qué pasó? claro. ¿Cómo estás, Pablito? Buenas noches. Ya, no te voy a preguntar que cómo te fue. No, ¿cómo estás? Me fui y me preocupé de irte a saludar. Y lo mismo a cada uno. Con eso, con ese ejercicio diario, cambias la dinámica de la familia. Claro, y son los pequeños detalles que contribuyen en esa Correcto. conexión. El hijo, la esposa, el esposo se siente parte de... Y creas de- todo esto que decías, Beto, hay algo diálogo, hay grande. conexión, lo ves a los ojos, ¿no? Y creas un poquito de wifi emocional en la familia. Y además es brutal porque con tu esposa, y a mí me ha pasado, o sea, pues hay veces, épocas que son muy difíciles, muy duras, ¿no? Entonces, estás muy encerrado. Pero cuando tú empiezas sobre todo cuando ya tienes muchos años de casado, empiezas a tratar de romper esa brecha que te establecen las cosas, encuentras a la mujer con la que te casaste y y es muy bonito, man. Sí, claro. Porque no es que te reenamores y eso, pero encuentras y dices, pues carajo, sí, esta es la mujer con la que me casé y por eso me casé con ella. Y ella también te encuentra en ese, te digo, insisto, es tratar de disminuir la brecha que nos separa. Yo sé que ella tiene sus broncas, ella es una gran profesionista, ella tiene su trabajo, etcétera, yo los míos, pero ¿qué? ¿No podemos coincidir? Pues claro que sí, y en cosas tan sencillas. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu día? Oye, gracias, ¿por qué? Pues por ser mi esposa. Sí, O sea, esos pequeños detalles. Son los que hacen las grandes diferencias y que pueden Para eso transformar. hay que tener una gran conexión emocional contigo mismo, mucha madurez. Porque ahí es madurez para tomarlo de esa manera y saludar. Claro. Por supuesto. Por Saludable, supuesto. por supuesto. Sí. Pues todos somos parte precisamente de una misma unidad, de una misma familia. Y bueno, como siempre lo hemos dicho, en la violencia eres tú o yo. En la cultura de paz somos tú y yo. Estamos hablando de conexión emocional, estamos hablando de Wi-Fi emocional. Vamos a ir a un corte. Le pedimos que nos siga acompañando. Estamos con Pablo Latapí. Gracias. Regresamos. Somos Jalisco, unido por la paz. En el canal Parlamento trabajamos para que estés bien informado del acontecer parlamentario y la actividad de los diputados, sus iniciativas, reformas, foros, debates y sesiones. Sintoniza Canal Parlamento en el 17.3 de televisión abierta y a través de todas nuestras plataformas. En la web, Canal Parlamento de Jalisco. Facebook, Canal Parlamento de Jalisco. Twitter, @CongresoJal TV. YouTube, Canal Parlamento de Jalisco. Periscope, @CongresoJal TV. Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco. O descargando en tu celular nuestra app, Congreso TV. Estamos en todas partes, en todo momento, Canal Parlamento, la Cámara de la Gente, Congreso de Jalisco. Sigue de cerca la actividad legislativa de Jalisco.
En el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco se localiza la sección Transmisiones, la cual te permitirá acceder a toda la programación de Canal Parlamento, para así garantizar tu derecho a la información y a la participación ciudadana. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/ y sintoniza las comisiones, las sesiones y los programas que transparentan y democratizan los procedimientos parlamentarios. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti. Seguimos hablando de Wi-Fi emocional con Pablo Latapí, con Florencia Marón. ¿Qué tema, Florencia? Pues, ¿qué crees? Yo quisiera invitarlos, antes de continuar con este último segmento y conclusiones, a una maravillosa cápsula con el maestro Alberto Mariscal. ¿Quieren conocer esta cápsula de Líderes por la Paz? Vamos a verla. ¿Vamos a verla, Pablo? Por favor. Adelante. La nueva realidad exige líderes emocionales. Buen día, yo soy Alberto Mariscal, asesor parlamentario, coach, consultor, conferencista, y este día juntos dejaremos claro la importancia de ejercer un liderazgo emocional para construir la paz. Los líderes de paz saben conectar emocionalmente, así que si quieres unirte a este selecto grupo, debes de tener la capacidad de conocer y manejar tus emociones para luego hacer lo mismo con las emociones de los demás. Recuerda que el liderazgo para la paz tiene como objetivo promover la formación de esta. El líder de paz, conectado emocionalmente, debe entusiasmar, contagiar, emocionar y persuadir, situado desde la verdad, desde la razón. Que tus actos te revelen como una persona que mediante su palabra y el ejemplo personal influye de forma firme, clara y contundente, y deja claro que es una persona digna de emular con sus conductas, pensamientos, con sus sentimientos, pero sobre todo que tiene empatía, mucha empatía, y más en esta nueva realidad que estamos viviendo. Así que fortalece tu escucha activa, poderosa, poderoso, sácale jugo a tu capacidad de liderazgo, de persuadir, de comunicar, para que en las comunidades, en los barrios y en los ejidos, las personas tengan la esperanza de que sí es posible vivir en paz y sin miedo. Eres la persona que estabas esperando para transformar la realidad, para crear un mundo donde se puede vivir en paz. Tú eres capaz de tomar buenas decisiones, de ser dueño de tu vida, evitando la violencia y promoviendo una cultura de paz a cada paso que das, a cada amanecer. Somos más los buenos, los que conocemos el valor de la gratitud, de la compasión. Tú eres un gran líder. Recuerda, un líder emocional es amable pero no débil, atrevido pero no abusivo, humilde pero no tímido, orgulloso pero no arrogante, cariñoso, atento, sencillo, sincero y de buen humor. Lo tenemos todo para triunfar. Unidos, firmes y dignos, construyamos la paz. Ya lo escuchó usted bien, unidos, firmes y dignos, construyamos la paz. Con base en un elemento muy importante, Florencia, Pablo, la gratitud. Claro. Fundamental para la construcción de una mejor sociedad. ¿Qué te dice la palabra gratitud, Pablo? Es que la gratitud yo creo que es el cierre perfecto del círculo, ¿no? O sea, cuando empiezas, das, recibes, agradeces, ¿no? Y entonces es perfecto. Y yo creo que el secreto es agradecer desde los pequeños. Hay una historia, me voy a permitir contar, sí, adelante, que contamos en nuestra conferencia de Wi-Fi emocional. Te digo rápidamente que le hemos dado incluso para reclusos del penal de Puente Grande, y todos conectaron, porque los buenos somos más. O sea, la mejor parte de los reclusos de Puente Grande. Fue una experiencia fantástica. Bien. Es una historia, esta historia es de un padre que yo conocí cuando me tocó ir como reportero a Israel en una Semana Santa. Y pues el viernes de la Semana Santa me tocó ir a cubrir donde la Vía Dolorosa, pero la original, la de Jerusalén, donde realmente fue
se vivió el Vía Crucis, pero pues es un día de mercado, o sea, es un desgarriate Jerusalén, pero entonces vimos un grupo de franciscanos que muy disciplinados hacían el Vía Crucis, y al final, pues uno de ellos era mexicano, era de Aguascalientes, el padre Miguel, era chiva, ¿no? Entonces, bueno, abrazo. Y entonces, pues medio me conocía porque éramos medio famosillos, estuvimos platicando, un tipazo. Y ya tiempo después mantuvimos amistad, ya falleció desafortunadamente, y franciscano. Y entonces él una vez me hizo llegar una historia preciosa que se llamaba Los pequeños grandes milagros, ¿no? Y entonces él decía que los pequeños grandes milagros empiezan cuando empiezas a agradecer las pequeñas cosas que te da la vida todos los días. O sea, cosas tan sencillas como, por ejemplo, cuando vas a trabajar, ¿no? Y esperas el camión y el camión pasa rápido, ¿no? Te subes al camión y hay lugar, ¿no? O vas en el coche y te tocan los sigas, ¿no? O vas caminando y resulta que hay unos niños y uno a ti te sonríe. Son pequeñísimas cosas, ¿no? Sí, claro. Pero cuando las agradeces, decía, cuando agradeces esos pequeños milagros, vienen los pequeños grandes milagros, ¿no? Que ya son otras cosas. O sea, por ejemplo, mis hijos pues, son gente de bien, todos con proyecto. Mis papás, mi papá es un varón de 95 años que vive independiente, lúcido. Entonces, wow. Mi madre falleció, pero falleció, por ejemplo, de la mejor manera que pudo, porque tenía demencia senil, entonces no se dio cuenta que se estaba muriendo. Y como somos 10 hermanos, pues todos los días había alguien en su casa y decía, ¿de quién es la fiesta? ¿No? Entonces murió feliz. Yo la última imagen que tengo de mi madre un par de días antes de morir es feliz, ¿no? Entonces, qué duro que te muera tu madre, pero es muy fuerte, pero si se muere así, lo agradeces. Gracias. Y decía el padre Miguel, y cuando agradeces esos pequeños grandes milagros, vienen los grandes milagros. Pero eso ya es sentarte a la mesa con Dios, ¿no? Entonces el agradecimiento es exponencial y es maravilloso. Y empieza, como decía Florencia, a agradecer esas pequeñísimas cosas. Y es natural, o sea, oye, gracias que pude llegar hoy aquí, ¿no? Sí, o sea, que parecían, no, pero gracias, ¿no? Claro. Y gracias que te conocí, Alberto, gracias que me reencontré con Florencia, gracias que pude escuchar a José Mari, a René, Flor Manager, el productor y a todo el equipo, ¿me entiendes? Agradecer eso, esos son encuentros maravillosos y eso te lleva a seguir agradeciendo y a generar más cosas. Ese es el agradecimiento. Y además, desde el punto de vista de neurociencia, algo de lo más sanador, o sea, de lo más sanador como sistema inmunológico, es el agradecimiento. Cuando tú agradeces, te sanas. No solamente es un tema de cortesía, de buenas maneras, sino impacto que te da para tener salud, Florencia. Y fíjate qué importante que un comunicador, como es el caso de Pablo, que con la profunda humildad que te caracteriza, tú no solo te ocupas de esta parte de dar una noticia, sino de ir a lo profundo, de ir a la espiritualidad, de involucrarte en ver qué es lo que mueve a un ser humano, cómo tocar el alma del otro. Y eso me encanta, y como bien dices, la gratitud es parte del amor y de cerrar un círculo, pero además yo quisiera que les compartas para que todos los que vean este programa se sumen al movimiento que Pablo está llevando a cabo todos los sábados a las 8 de la noche con los amigos de Silencio. Cuéntanos, Pablo. Te voy a contar una historia. Lo que pasa es que yo me volví meditador porque la meditación funciona y me da muchísimo. Y la meditación más sencilla, que es el silencio, o sea, no es ninguna escuela de meditación, es simplemente estar en silencio. Y entonces esta historia es que durante la pandemia, yo tengo una hija que la adoro, la quiero muchísimo, pero vive en Cancún. Entonces hace año, 2 meses que no la veo. Hace año, 2 meses que no la abrazo. ¿Entiendes? Hace 2 años que no le doy un beso a mi hija, ¿no? Porque no hemos podido viajar. Entonces nos pusimos de acuerdo, ella no meditaba mucho, en meditar todos los sábados en la noche. Ella y yo, ella en su casa, yo en la mía, meditar. Y entonces empezamos a invitar a otras personas, ¿no? Y empezamos, oye, ¿y por qué no? Y empezó a hacer un grupito, y pues vamos a hacerlo en Facebook. Y vamos a convocar y vamos a llamarnos los amigos del silencio, ¿no? Porque vamos a coincidir los sábados en la noche. Entonces es un grupo que es grupo, pero no es grupo, porque es algo abierto, o sea, nadie se conoce, no tienes que conectarte a ninguna página, ni inscribirte, ni nada, simplemente es que el sábado en la noche, a la misma hora, le dediques 20 minutos al silencio, y sientes que están pasando cosas muy padres. Yo por lo pronto ya conecto con mi hija, y es muy bonito, ¿no? Porque siento que sí conecto con ella. ¿Sábado a qué hora, Pablo? 8:30 de la noche. 8:30 de la noche. ¿Sí? 20 minutos, Beto, 20, nada más, silencio. No acostumbras meditar, no te preocupes, siéntate en silencio, cierra los ojos, respira. Ya estás meditando. Meditación, contemplación. Oración. Oración. La palanca omnipotente. Muy importante para
para vivir mejor hacia adentro, hacia afuera, en el entorno, Florencia? Y me encanta que diga que es un movimiento, pues no, es muy pretencioso que es no, es una actividad. Pero fíjate que sí es un movimiento porque tú no te has dado cuenta, pero yo sí. Porque he dialogado con muchas personas que se conectan y que todos los sábados a las 8:30 en el anonimato estamos conectados. Pero como tú dices, hay algo que no se ve, pero sí se siente y están pasando cosas. Este caos que hoy estamos viviendo ya se está transformando. Y el hecho de que hoy estemos aquí, que más personas hayan escuchado este programa, van a pasar maravillas porque van a empezar a practicar la bondad. Wi-Fi emocional. La gran convocatoria es a meditar, y lo han hecho inclusive hasta personas muy importantes de la vida pública, gobernantes, que han convocado a personas precisamente a meditar, ¿no es así, Pablo? Sí, fíjate que hay una historia fantástica. A final de los 90, la ciudad de Washington, en Estados Unidos, era la ciudad más violenta de Estados Unidos. Por supuesto. Asesinatos, violaciones, crímenes, robos. Y el alcalde empezó, ya ves que en Estados Unidos hay todo un movimiento de meditación, empezó a invitar grupos de meditación a reunirse en Washington, en salones de hoteles, a meditar por la paz de Washington. Empezó como con 700 personas y fue creciendo el número durante 2 meses hasta que al final eran 3.500 personas. La gráfica de los crímenes se fue para abajo, se fue para abajo, se fue para abajo. Finalmente no siguieron por ya temas políticos, porque no es rentable. Claro, no es rentable, tienes que otras comprar políticas. armas y tienes que comprar policías, etcétera, ¿no? Claro. Pero ahí están las estadísticas y es uno de los archivos de los Amigos del Silencio. O sea, son de los documentos que te certifican que cuando conectas, ¿sí?, realmente cambian cosas. Claro, y ahí está la evidencia de cómo funciona esa conexión. Pablo, el tiempo prácticamente... No, tan a gusto, no Beto. quisiera, pero nuestro productor nos está diciendo que el tiempo está concluyendo. ¿Cómo te gustaría, Pablo, terminar este programa? Pues agradecer, nada más, agradecerles. De verdad es todo, Beto, Florencia, ¿qué más? Qué gusto, qué buen encuentro, qué coincidencia. Maravilloso. Ojalá y las personas que los ven, que yo sé que son muchas, pues también coincidamos, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias. Esta es tu casa. Cuando gustes, eres muy bienvenido. No necesitas invitación, Pablo. Estamos muy contentos. Por favor. Eres de los invitados de honor, porque lo que tú haces es hacer que nazca la cultura de paz con todo esto que haces. Así es, en la vida diaria. Uno de los grandes geopolíticos, el maestro Norbert Hemmerich, dijo que la paz hay que gestarla, hay que hacer que nazca, y gracias por las semillas que estás sembrando. No, pues gracias a ti, me halaga mucho, me voy a sentir de aquí, me voy a salir muy importante y lo único que hacemos es vivir para vivir. Claro, ¿no? compartir, gran aliado de paz. Pablo, muchísimas gracias. Por esa consideración. Muchísimas gracias. Florencia Marón, como siempre, gracias, agradecidísimo, Alberto. Y agradecido con el favor de su atención. Le invitamos a que siga con la transmisión de Canal Parlamento. Nos vemos el próximo martes. Recuerde, somos Jalisco, somos paz, somos Jalisco unido por la paz.